Buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas. Este jueves, eh, el único presentador disponible soy yo y la única persona que va a dar la charla soy yo. Así que me presento, soy Cristian Canales, soy desarrollador acá en Lenio. He estado aquí en Lenio hace casi 2 años ya, más de 2 años creo. Eh, Me dedico al frontend aquí. Y bueno, siempre me gusta estar investigando sobre cosas nuevas, y investigar un poquito siempre sobre las últimas cosas que van pasando en React, porque, no sé, es mi framework con más cariño que le tengo. No es mi favorito, pero con el más cariño que le tengo. Eh, Llevamos una relación bien larga con React. Partimos desde el 0.2 y ahora aquí. Así que podemos decir que casi somos amigos. Así que, bueno, sin más vueltas, la idea de esta charla es tener una conversación más que otra cosa, mientras vamos a ir viendo cómo hacer ciertas cosas y vamos a ir discutiendo ciertos approaches que hay que tomar para realizar ciertas cosas y por qué algunas cosas podrían ser mejor que otras. Así que es algo bien básico que vamos a discutir, pero que tiene hartos caveats detrás de eso para poder como definir si algo se hace de una mejor o peor manera. Entonces, voy a esconder aquí esto. Em, entonces, la idea es partir con una pequeña encuesta hacia todos. No sé si han ocupado Menti en algún momento. Les voy a enviar en el chat el enlace para Menti. Se perdió el chat aquí. Ahí está el chat. Eh, la idea es que accedan a ese link y respondan esa pregunta, que es, ¿qué piensas cuando te toca hacer una lista en React? Más que en React necesariamente cuando les toca hacer una lista en su framework de preferencia. Esta charla es más específica a React, pero ¿qué piensan cuando les toca hacer esto? Eh, Entran al link y empiezan a escribir y miren, me empiezan a aparecer los conceptos que ustedes van a hablar, van respondiendo. Así que eh, mientras ustedes van rellenando, empecemos a conversar un poquito sobre qué es una lista. Al final, una lista es un conjunto de elementos que uno quiere mostrar de una cierta forma, una forma ordenada. Uno quiere agarrar un conjunto de elementos y mostrarlo. Es algo muy, muy, muy común que uno hace casi todos los días en realidad, cada vez que uno tiene que demostrar información. Em, y claro, empiezan a aparecer varios conceptos bien interesantes aquí que ustedes están diciendo, como el map, como el for, como una key. eh, de la estructura que uno tiene que tener. El array aparece por ahí. Entonces, son cosas como que uno asocia directamente a mostrar, porque en realidad lo que buscar en Stack Overflow también es algo bien, bien interesante. Em, pero, pero sí, lo que uno tiene que ir haciendo es agarrar la información que uno tiene que mostrar y hacer y ordenarla, estructurarla y mostrarla de alguna forma. Em, Algo bien interesante que alguien puso ahí, datos que componen la lista. Es muy importante cuando uno tiene que hacer una lista, pensar en cuáles son los datos que van a estar ahí, cómo van a ir, cómo van a organizar, qué es lo que quiero mostrar y qué información tiene que estar ahí. Entonces uno tiene que, no siempre es llegar y decir, hay que hacer una lista y hagamos la lista así, sino que hay que pensar más o menos en el contenido y otras cosas que puedan estar ahí antes de llegar y hacer las cosas. ¿Cuál es la idea de esto? Como que cada vez que ustedes tengan que hacer algo, piensen en lo que tienen que hacer y miren un poquito más lejos, como que ábranse un poquito más la mente y vean que, que cómo pueden llevar a cabo eso. Eh, entonces, sí, súper. Otra vez. Bueno, ese clásico de ese comentario. Otra vez uno tiene que hacer una lista aquí en React porque es muy común hacerlo, es muy común que estas cosas vayan pasando, ir mostrando información. Entonces, la idea es que ahora tengan todas las herramientas para poder hacerlo como lo más amigables con ustedes mismos y no sea y no tengan problemas eventualmente con hacer la lista. Vean distintos approaches de cómo hacerla y cómo llevarla a cabo como de manera como óptima. Ya, súper. Entonces, empezamos por lo básico y hagamos una lista. No quise dejar nada
funcionando antes para que, como había dicho, es básico esto, entonces vamos a partir por lo básico. Em, y lo más básico de lo básico es empezar el proyecto en React, porque si uno no tiene nada, uno tiene que empezar el proyecto de React. Últimamente he estado ocupando Vite para poder iniciar los proyectos de React, porque es súper rápido, es súper rápido. Entonces aquí uno va a Vite, uno va a la guía y dice Scaffolding your first site, Vite project. Entonces uno llega, es Vite o Byte, no sé, debería ser Vite, porque Byte se escribe distinto. Entonces esto crea el proyecto Vite. Vamos a ponerle React Basic dentro de esta carpeta y lo vamos a hacer en React, porque viene de francés. Evit. Bueno, vamos a ponerlo en JavaScript solamente. Eh, entonces ahora vamos a ir aquí, vamos a hacer un jar. Va a instalar todas las dependencias, todas las cosas que necesitamos y esto es súper rápido. Bueno, no hacemos nada y vamos con jar dev. Y esto ya empezó el server aquí en este puerto. Es muy rápido, ¿viste? En reloading y todas las cosas, así que sí se lo recomiendo un poquito. Entonces, ¿vieron? Aquí está funcionando y te llega con un count. Listo. Entonces vamos a ver aquí en el código. Tenemos el React Basic, tenemos el source, tenemos el app y aquí está toda la información. Entonces ya te hace un pequeño boilerplate de las cosas que necesitamos. La cosa es que todo esto no lo vamos a ocupar, entonces vamos a borrar todo, vamos a borrar ese CSS, esto nos va a dar algunos problemas. Voy a acomodar una vista aquí, a un lado, eh, y al otro lado voy a poner, ahí, vamos a poner el puerto, creo que lo dejé aquí, este. Entonces vamos a moverlo para la otra ventana, este. Entonces así podemos ir viendo en tiempo real todos mis errores. Esto se hace así y esto se hace así. Ya. Entonces, vamos aquí, borramos esto también. Eso lo podemos dejar aquí. Entonces, aquí vamos a borrar todo esto para que vayan viendo también en tiempo real qué tan rápido esto va funcionando. Voy a guardar y listo. Ahora empezó a fallar. Porque me está pidiendo el logo, me está pidiendo el app que lo borré. eh, vamos a borrar el state y vamos a devolver solamente. em, Vamos a retornar algo, un React Basics. Entonces, va, ¿qué hice mal aquí? ¿Qué hice mal aquí? Va, React Basic. Entonces, esto está mostrando el React Basic aquí en la página web que habíamos hecho. Creo que esto se está viendo afectado por esto, entonces vamos a eliminar esto también que no lo estamos ocupando. Entonces todo este boilerplate que viene aquí es listo para llegar y comenzar a trabajar en React. Recuerden que React no es nada más que una librería. Todo lo que se está mostrando aquí es simple, es una librería que ocupa función y que es una forma de trabajar y uno puede ir aplicándolo en ciertas partes de la aplicación. Por ejemplo, aquí esto está ocupando React, pero en todo lo que se vaya rendereando aquí en app y, o sea, va a afectar a toda la aplicación. Pero uno siempre puede ocupar React en ciertas partes de la aplicación y no en toda la aplicación. Eso es algo como que hay que tener en cuenta siempre con React. No es así. No es algo que afecte como a todo. Que es una librería y solamente va a afectar a la parte de la que nosotros le decimos que afecte. Entonces, em, pero ahora hace poco salió vamos a hacer nuestra lista ahora, pero antes, hace poco salió una herramienta que están todos hablando sobre eso, que es ChatGPT. Entonces, ¿por qué no le preguntamos a ChatGPT cómo haría una lista? Y veamos si podemos ahorrar tiempo o no en esto. Yo ya tenía abierto un nuevo chat con ChatGPT
Em, Así que vamos a preguntarle. Siempre hay que ser cordiales con la inteligencia artificial. Uno nunca sabe si en algún momento van a dominarnos. Así que siempre hay que ser cordiales. Hi, how are you? I need help. Oh, nos dijo que no tenía sentimiento. Pero bueno. eh, I need help to create a list of elements on React. Entonces veamos que nos va respondiendo. Y nos dijo, aquí está un ejemplo de cómo crear una lista de elementos en React. Vamos a ocupar esto como ejemplo, vamos a analizarlo y después vamos a seguir viendo qué podemos hacer. Aquí lo que nos propuso es tomar la lista, eh, hacer una pequeña función que retorne esto, un componente que retorne esto, y después nos va a decir, tienes todos estos elementos, y lo renderea en la función original. Entonces está llamando a la lista. Esto fue súper bueno al tiro, porque lo que nos hizo fue separar el componente en dos partes. Tenemos una parte que tiene la información, se lo pasa al otro como props, y de ahí va funcionando. Entonces, esto nos va a ahorrar mucho tiempo, mucho boilerplate. Vamos a hacerle caso a esta parte, al menos esta parte. Así me va a ahorrar tu tiempo en el boilerplate que estoy intentando hacer. Entonces, copié eso, bien, sí, sí, dentro de app, eh, aquí. Entonces, ahora esto no está funcionando. Esto en vivo, así que esto podría ser por esto. Ahí está, sí, porque no está funcionando porque no tiene la lista no existe como elemento, entonces ahora tenemos que crear la otra parte de la lista. Pero esto es bien simple, estamos solamente mostrando la primera parte que es el que va a mostrar la información. Entonces, hagámosle caso a ChatGPT, ChatGPT nos está diciendo, eh, exacto, ahí me dijeron que no me traje el componente. Nos está diciendo que creemos otro componente, hagámosle caso, hagamos esto. Entonces, esta es la forma más simple de crear una lista, en la que se nos viene a la cabeza eh, cada vez que tenemos que hacer algo aquí en una lista en React, creamos algo como esto. Entonces, vamos aquí a App, vamos a descomentar esto y vamos a decirle que importe la lista. Vamos a borrar este use state también. Entonces, con esto y mi lista, se están mostrando los elementos de la lista. ¿Qué está haciendo esto? Bueno, esto, como todos sabemos, ChatGPT te da una respuesta. Hay que ver, esto no ahorró tiempo, esto es verdad. La idea es ocupar siempre estas herramientas como punto de partida para poder seguir haciendo otras cosas. Entonces uno siempre tiene que analizar lo que te respondió y ver qué es mejor. Este es como el primer approach que uno tiene que hacer para una lista. Entonces aquí sabemos que no es necesario hacer esto, no es necesario que te lleguen todos los props y de los props avanzar por los items, de los items a la map y así. Eso no es necesario. Entonces, sabemos que va a llegar solamente items aquí, entonces podemos destructurar esto inmediatamente y decirle aquí viene items y los props aquí los separamos en algo así directo. Y no sé por qué está asignando esto directamente a items y de items aquí. Perfectamente esto. Bueno, eso no es incorrecto, pero podemos mostrarlo directamente aquí. Eh, si no me equivoco, podemos hacer esto y esto aquí. Entonces esto se sigue viendo exactamente igual. La función está retornando la lista y con los elementos que están aquí. Y algo muy importante que lo mencionaron también aquí, la respuesta que dieron ustedes, el key. El key aparece aquí. Em, ¿Por qué el key es tan importante en React? ¿Y por qué hay que ponerlo en React? O si no, vamos a empezar con problemas. Eh, el key es una, es como un identificador único de los valores que se están rendereando en la lista. React lo que va utilizando es un DOM virtual sobre el DOM
y va teniendo referencias sobre las cosas que van pasando y que se están mostrando en el código constantemente. Entonces, el key lo ocupa para poder determinar e identificar los valores y saber si cambiaron o no cambiaron, o qué cosas tienen que afectar y qué cosas no tienen que afectar. Para eso sirve el key. Entonces, si uno pone el mismo key en, en dos cosas que se están mostrando y uno intenta afectar algo, React se puede confundir y cambiar cosas que no tiene que cambiar, o mostrarte cosas en distinto orden a las que deberían estar. Por eso, uno no ocupa el index como key, a menos que el index no vaya a cambiar nunca, y uno puede tener unos caveats ahí como por si acaso, en caso de, pero uno nunca debería ocupar, uno por la regla general no debería ocupar el index como tal. Por eso ChatGPT te propuso aquí tenerle una ID a cada uno de los items que están aquí y ocupar el ID como este. Uno puede ocupar otros generadores de ID o lo que en realidad lo que uno estime conveniente en cada uno de estos casos, eh, pero por lo general, si tienes el ID de algún componente, ocupa el ID. Si no, mezcla cosas, partes del nombre con el index y ahí uno puede seguir avanzando en estas cosas. Entonces, ya tenemos nuestra lista de elementos, pero una lista de elementos, no hay mucho más que hacer aquí que mostrar los elementos y eso. Entonces, vamos a crearle un, un buscador. Entonces, digámosle podemos crear el componente, hacer el buscador y exactamente, pero digámosle a ChatGPT, can you add a search input in the list? O no le pregunté le pregunté polite, debe haber sido could you add. Entonces, debe haber sido eso. Ah, bueno, entonces ocupo un método bastante interesante de cómo hacer la lista. Entonces, super, ya. ¿Qué está haciendo esto? Bueno, esto hizo un pequeño spoiler de lo que yo quería hacer porque yo quería ir paso por paso de lo que quería mostrar y no esto, pero bueno, vamos a ir viendo directamente qué va pasando aquí. Aquí lo está agregando toda la lógica en MyList, pero vamos a ir viendo qué podemos ir haciendo aquí. Entonces tomemos el input de la búsqueda. Lo dejamos fuera de esto. Vamos a hacer un div aquí. Este div termina aquí. Entonces vamos a achicar esto aquí para que ustedes puedan ver más el código. ¿Se ve bien el código? Eh, ¿Pueden ver bien el código? Sí. Sí, súper. Ya. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué me está legando esto? Tenés que retornar un único. Ah, no, está en uno Sí, solo. está dentro de un... Mm, Que no existe el set query, ¿puede ser? Ah, puede ser esto. Ya, comentemos esto. Y el value tampoco existe. Ahí está, eso era. Y vamos a agregarle aquí. eh, sí, sí, eso es todo lo que necesitamos hacer. Entonces, sí, eso era. No hay mucho más que, que esto en el input, así que eh, es un input con el type search y... Pero no sé si estoy muy de acuerdo con esto, así que vamos a hacer vamos a cambiar un poquito el código de aquí. Y lo que está pasando aquí, que estamos recibiendo los items, te dijo que recibíamos los items por los props y después los filtrábamos. Y vamos a ocupar el query, el set query. Yo creo que por el momento no necesitamos esto directamente.
podemos hacer otra cosa aquí para poder llegar al valor que se está escribiendo. Y falta algo también. Si tenemos la lista de elementos, pero queremos poder agregar elementos. Entonces, primero hagamos eso y después vamos a ir viendo qué va pasando, porque algo interesante va a pasar ahí en el momento en que empecemos a manipular y crear nuevos elementos en la lista. Preguntémosle también. Could you add the option to create new elements on the list? On the list o in the list? No sé. Vamos a ver. Y esto también en teoría debería acordarse de lo que le preguntamos antes y ser capaz de entender el contexto y mostrarte la información. Entonces, mira, hizo algo bien interesante. Creo una función que se llama add items. Esto era más o menos lo que estaba buscando. Eso me faltaba. Bueno, si ven, esta herramienta es súper poderosa y súper interesante. Aquí uno puede, después podemos hacer un dump de todas estas preguntas y todas estas respuestas y poder ir analizando con más tranquilidad qué va diciendo. Te pueden revisarlo más adelante. Pero es súper interesante cómo todo esto va mostrando así. Es como magia esto. Bueno, vamos a darle la opción de crear ítems. Este hizo algo súper extraño, eso sí. Por eso siempre que es interesante lo que va haciendo, te sirve como herramienta, pero muy extraño lo que está haciendo porque está recibiendo los props, lo está seteando y después está agregando aquí. O sea, está asumiendo de que te viene una lista y después uno agrega aquí la lista. Eso no está mal, no está mal. Pues podemos seguir, podemos trabajar con esto. Entonces, vamos por aquí. Vamos a agregar el botón aquí. Esto vamos a borrarlo aquí directamente. Ahí está mejor. ¿Qué pasó ahora? El add item. Vamos a agregar la función. No hay mucho más que hacer aquí que agregar items, pero vamos a dejarla. No vamos a llamar estas dos cosas por mientras. Entonces, aquí, ¿qué más nos está diciendo? Que va a setear, va a cambiar los items a su propio estado y de aquí manipularlo. Ya vamos a hacer eso también. Vamos a copiar esa. Entonces, esto lo está recibiendo items, pero aquí tenemos un problema porque está como ocupando el mismo nombre. Entonces, esto vamos a cambiarle el nombre. Aprovechemos esto. Parents, parent items. No sé si es el mejor nombre. eh, prop items, puede ser. Ya, dejémoslo así. Mejor el nombre, bienvenidos. Si ustedes quieren eh, agregar alguno. Ahora, ¿qué pasó? Items, prop items. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué está diciendo esto? Use state is not defined. Claro, obvio. Ahí, y ahora cómo cierro esto. Aquí. Ya. Entonces tenemos que importar el use state. Y ahora sí. Entonces vamos a agregar item 3, item 5 y items, prop items. Query no existe, que lo usa al momento de hacer la tag. El new La, item crea el objeto con query, no existe todo. el new item. Crea con query, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, tenemos dos opciones aquí.
podemos tomar el valor que está en query y llevarlo para allá, que esa es una opción, que es tomar el texto que está ahí y pasarlo al otro, es una opción, pero también podemos ocupar useRef, em, que sería el valor que está en type. ¿Cierto? ¿Qué les parece a usted? ¿Ocupamos useRef o eh, ocupamos el otro? Vamos a ocupar input ref. Eh, input ref y vamos a ocupar useRef. Creo que no le vamos a hacer mucho caso a ChatGPT en esto porque estamos siendo unos rebeldes aquí. Entonces, y aquí este es el input ref. Y el input ref vamos a llevarlo al valor que está aquí en el search, ¿cierto? Esto sería el ref. ¿Y qué ref es? El input ref. Y el valor que estaría aquí sería el input ref dot current dot value. Si no me equivoco, item for. Ahí está. Bueno, esto nos deja seguir agregando todos los valores que queramos. Ya. Entonces, también pudimos haber seguido la referencia de que nos dijo aquí ChatGPT, que nos dijo, en vez de crear, de ocupar un useRef, toma el valor que está en el on-chain del evento del input. Cada vez que hace un cambio en el evento del input, guarda eso en un query. Y después de guardarlo en query, cuando tú aprietes el botón Add Items, toma el valor que está en query y agrégalo a la lista. Eso está diciendo lo que está haciendo aquí. Eso es completamente válido, completamente asible. No sé si no es incorrecto, pero en este caso creo que es mucho más simple a hacer algo así. Entonces, cada vez que uno agrega el botón input red, current value. Ay, esto vamos a discutirlo después, qué tan buena o mala práctica esto puede llegar a ser. Esto no es como consenso entre toda la gente si esto es bueno o malo, pero a mí me gusta hacerlo así. Em, entonces, claro, esto va agregando objetos vacíos. Entonces, vamos a hacer que si solamente esto no está vacío. Si hay un value dentro. Ya si hay valor, agrega. Si no, no agrega. Entonces, si aprieto esto, no va a pasar nada. Value. Value. Listo. Entonces, con esto ya tenemos una lista que va agregando cosas y que va mostrando la información. Esto es una de las maneras como más simples de hacer una lista, de mostrar y todo. Y la otra cosa que nos estaba diciendo esto, ahora queremos tener la lista, agregar los valores, pero también queremos poder filtrar. Eh, aquí lo hice mal, po. Esto era para agregar. Esto debe haber sido add. Vamos a copiar esto. Y vamos a tener otro input que va a ser type text. Este no me dijeron nada en el chat. Está ocupando mal la referencia. Eh, y vamos a hacer un placeholder de search. Y este va a ser de add item. Y
Ahí está. Entonces con uno, de hecho es filter más que search. Vamos a filtrar valores y después vamos a ir agregando valores. ¿Qué nos dijo acá ChatGPT con eso? Claro, está cada vez que agrega un valor, está seteando la query de nuevo a vacía. Claro, eso es lo que no llevamos a cabo correctamente antes. Ya, entonces, ahora que tenemos una lista que agregamos valores, ahora queremos poder filtrar la lista. Y para poder filtrar la lista, yo creo que la forma correcta de hacer esto es con un form. No es para poder filtrar, o sea, uno quiere, cada vez, o sea, uno tiene la lista para poder agregar cosas y uno tiene que poder buscar como de manera como directa. Esta es una forma de poder agregar información, de poder ir agregando como valores de unas, pero tal vez con un form hubiese sido más correcta como el input de cómo hacer esto. Pero bueno, fuera de eso, empecemos a filtrar la información que el primer approach que podemos llevar a cabo es con el que nos había dicho eh, ChatGPT en un principio, que es con un query. eh, sí, con un query. Vamos a copiar la información que nos dijo ChatGPT aquí. Vamos a setear esto aquí. Ahí. ¿Qué hizo esto? Pa, ¿qué copió esto? No sé qué pasó. Ahí está. Ya. Entonces tenemos el query y nos dice que al final de cada uno de estos. Ah, esto fue lo que pasó aquí. Ocupó el mismo input. Ah, por eso nos enredamos. Ocupó el mismo input para agregar y para buscar. Ah, ahí, para que vean. Estas herramientas sirven de harto, pero a veces te complican un poco más. Porque uno querría ocupar el mismo input para agregar y para buscar. Entonces, digámosle. eh, I need to separate input. One for search, another for add values. Veamos qué nos dice. ¿Está pensando? Ay, ay, no sé qué pasó. Vamos a regenerar respuesta. Items. Ya, está haciendo lo mismo de antes, pero ahora tiene, si se fijan, aquí ya se empieza a complicar las cosas, porque si uno empieza a ocupar estados para todo, eh, ya se empieza como un simple código de poder mostrar información, empieza a ser como harto. Entonces esto agregó los botones acá y agregó el search. Ya, entonces tiene dos valores distintos, uno para agregar y otro para mostrar. Y al final no está mostrando los items directamente, está mostrándolo a través de esto. Ya, entonces, ocupemos el query, set query, y ocupemos la misma lógica que nos está diciendo aquí, que es el input del search. Vamos a ir agregando los valores que están aquí, el search query, van ahí. Y hay que cambiar los estados de este a este. Ya, ahora,
que tenemos cómo agregar la información y cada vez que está cambiando el valor lo estamos guardando en un estado, podemos empezar a filtrar los elementos de la lista. Y aquí es cuando las cosas empiezan a ponerse como interesantes, porque aquí es cuando tenemos que empezar a hablar de lo que habían nombrado algunos de ustedes, que era como empezar a pensar un poquito más qué son los valores. En este caso es bien simple la lista, porque es un ejemplo en el que estamos mostrando la información, pero queremos poder ser capaces de pensar en cosas como un poquito más grandes, siempre que puede crecer mucho la lista, puede ser mucha la información, puede ser mucho más compleja la lista que estamos mostrando. La lista no solamente puede ser elementos así de simples, sino que pueden ser componentes, componentes dentro de componentes, entonces siempre hay que pensar un poquito como en en la función de que qué va a ser capaz de hacer esa función. Em, entonces, esta función está haciendo el onChange aquí. Entonces, vamos a mover el onChange de esta función a otro lado. Entonces, eh, onSearch, vamos a ponerle. Y vamos a poner aquí const onSearch. Entonces, este va a recibir un evento. Y el evento va a setear el valor a lo que está pasando ahí. Entonces, si yo escribo aquí, deberíamos empezar como a filtrar. Pero ahora todavía no está filtrando. Lo que podemos hacer aquí es eh, tomar ese valor y filtrar sobre la lista. Entonces vamos a hacer, esta es la primera forma de poder hacerlo. Vamos a tomar el estado anterior. eh, set items. Y aquí vamos a retornar el pref, el estado anterior, filtrado. Donde vamos a tomar el item. Y vamos a tomar el item to lowercase includes eh, vamos a guardar esto en una variable. Include value to lowercase. Vamos a cambiar esto un poquito más para acá. Entonces, paso aquí. Ah, escribí mal esta. Lower, me faltó la de relato. Entonces también vamos a hacer algo que aquí se está... no, estamos bien. Entonces si incluye un 1, se cayó. ¿Qué está pasando aquí? Item to lowercase is not a function. Porque es item dot text. Ahí está. Item es to lowercase. Nadie me dijo nada. Si no, no va a funcionar. Ahí está. Y aquí estamos mostrando los items. Add item. Set items. Ya sé qué está pasando aquí. Vamos a simplificar un poco esto. Vamos a dejarlo solamente los textos para, para enfocarnos más en esto y no en los problemas que podría estar tirando esto.
que se nos está acabando el tiempo. Vamos a dejarlo sin key. Sé que dije que no había que hacerlo, pero bueno. Eh, un poco vale. Y esto hecho. Ya. Items, map, item, item. ¿Qué nos está faltando aquí? ¿Qué nos está faltando? Create property of undefined item. No, ya, ahora está buscando. Ya, entonces, ¿pero qué está pasando aquí? Se nos está, si se fijan, está cargando la lista en un momento, filtro, y ahora cuando quiero dejar de buscar, los otros valores no se devuelven al que estaban antes. Entonces, esta forma de evitar tener dos estados y tener un estado en el que uno va filtrando la información, te genera este problema. Esta es como el primer approach que la gente tomaría para poder resolver algo así. Uno recibe los valores y uno dice, ya, voy a buscar. ¿Y cómo busco? Filtro los valores que ya tengo. Pero, ¿qué pasa si yo filtro y después borro lo que yo quería filtrar? Deberían aparecer los valores anteriores. Entonces aquí tenemos un problema bien grave que tenemos que empezar a arreglar si queremos seguir con este approach. Entonces, si queremos seguir con este approach, tenemos que, eh, en vez de tomar estos valores, decir, para poder, cada vez que yo esté empezando a filtrar, voy a tener que copiar los valores. Entonces, vamos a tener la lista en un principio y vamos a tener los filtered items. Items. Set filter items. Que en un principio deberían ser iguales. Entonces, cada vez que yo busque, eh, lo que voy a hacer va a ser tomar los valores anteriores eh, y, y filtrarlos. O sea, cada vez que eh, eh, yo intente buscar algo, voy a tener que agarrar la lista anterior y ir cambiando cuál es la lista que estoy mostrando. Entonces, estoy viendo mis notas aquí. Un segundo. Esto no es magia. Entonces, vamos aquí a mostrarlos, en vez de mostrar los items, vamos a mostrar los filter items, que en un principio van a ser iguales. Entonces, cada vez que yo intente, un momento, que era lo que yo quería hacer aquí, vamos a mostrar los filter items. Y cada vez que yo agregue un elemento también, voy a tener que agregarlo en las dos listas, en todo momento. Entonces, vamos a agregarlo en set items y vamos a copiar lo mismo. Porque si yo ahora agrego un items aquí, no se va a ver porque estoy mostrando los filter items. Entonces vamos a tomar esto y tenemos que ir agregando, además de ir agregándolo aquí, podemos agregarlo en filter items. Entonces ahora cada vez que yo agregue este, tendría que agregarlo aquí. Filter. Set filter items, perdón. Entonces, 2, 3, 4. Y si ahora quiero filtrar,
está filtrando sobre eso. Entonces, cuando yo busque los valores, tengo que buscar sobre el filter items. Entonces, cada vez que tome un valor, ese tiene que ir a los filter items y estar mostrando los filter items, y después cuando se recarga la página, vuelve a tomar los valores originales y así constantemente. Entonces, en vez de tomar esto, tomamos este y vamos a tener una referencia de los dos valores constantemente. Entonces, vamos a recargar esto. Entonces, tenemos los valores iniciales, podemos filtrar, podemos agregar y podemos podemos volver a filtrar nuevamente. Entonces, ¿qué nos está generando esto? Que tendríamos dos puntos dos puntos en los que tenemos que buscar la información y dos puntos en los que tenemos que filtrar la información. Entonces tenemos que estar como constantemente manejando dos distintos estados. Esto funciona. ¿Cuál es el problema de esto? Es que, espérate, en long search tenemos que hacer esto y... eh, eh, que tenemos dos puntos, dos fuentes de verdad de la información. Entonces esto nos empieza a complicar mucho el cómo tenemos que empezar a manipular esta información y nos empieza a generar problemas como, por ejemplo, no terminamos de arreglar aquí el problema de que eh, podemos volver a tener la información del principio, pero tenemos que de alguna forma ir reseteando esa información una vez que el filtro esté vacío. Entonces, si el filtro está vacío, si el value está vacío, tendríamos que ir reseteando la búsqueda y decirle que los set filter ahora son los otros. Y para poder hacer algo así, necesitamos ocupar un use effect para esto. Que si se fijan, tenemos esto filtra, pero no está devolviendo al estado en el que estaba en un principio. Entonces, tendríamos que ocupar un use effect. Y esto ya empiezan a ver cómo se empieza a complicar esto. El use effect, que lo que va a hacer, va a cuando el search value, y si esto está vacío, si no hay search value, entonces ya vamos a decir que el set filter items va a ser igual a los que tenemos guardados sin filtrar, que serían los items. Los items que tenemos aquí, que son los que estamos guardando y los otros son los que estamos filtrando. Entonces, esto va a pasar cada vez que haya un cambio en el search query. Entonces, ahora, si se fijan, podemos ir agregando más valores. 4, 3, filtramos por 4, y ahora si borramos, volvemos al estado anterior. Entonces, para poder hacer algo así y que esto esté funcionando, en el que tengamos un estado en el que está guardando la información y un estado que está guardando la información que está filtrando, empezamos a agregar más complejidad al código, que es totalmente innecesaria. A mi parecer, totalmente innecesaria. Es una forma de resolver esto. Si se fijan, esto está funcionando, esto está filtrando valor, esto está, si decimos 3, está filtrando 3, si volvemos, vuelve a mostrar la información antes, pero tenemos dos fuentes de verdad distintas que tenemos que mantener. Y si esta lista crece de manera exponencial, no tenemos cómo solucionar este problema. Así como tenemos que si crece demasiado la información, tenemos que tener dos fuentes de verdad, son dos copias de memoria exactamente iguales sobre lo mismo que estamos intentando hacer. Entonces, vamos y volvamos a la primera solución que nos dio ChatGPT, que en este caso fue exactamente lo que yo le dije en un principio, que era la que me había spoileado un poco de que era lo que yo quería llegar a hacer. Entonces, aquí, para poder mostrar esta información, lo que está haciendo es crear una función
guardada en memoria solamente, no guardada en un estado, que es muy distinto, en el que vamos a ir filtrando la información directamente. Entonces vamos a ocupar el estado para lo que es, para guardar y para setear nuevos valores, y vamos a ocupar la memoria para poder ir filtrando en memoria. Entonces aquí vamos a volver a mostrar los items. Este use effect para la casa. El onSearch lo único que tiene que hacer es setear el valor del search. Y vamos, bueno, en vez de mostrar los items, vamos a mostrar los filter items, que los filter items ya no van a venir de ahí, sino que van a estar aquí directamente. Y creo que eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, ahora podemos filtrar y podemos agregar valores. Que era exactamente lo que nos había dicho ChatGPT en un principio, que era solamente mantén la lista que tú quieres filtrar en memoria y ocupa estos valores como de manera como dinámica, solamente agrega esto. Ahora, esto está bien, esto está súper bien de cómo debería estar funcionando. Yo creo que esta es como la forma de hacer listas, y creo que estamos entendiendo también que esta forma de hacer lista es la forma en la que se puede hacer lista de valores. Ahora, hay que ser inteligente con eso también, porque ¿qué pasa si la lista es muy grande? Aquí seguimos teniendo el problema de que no, ahora ya no tenemos dos listas distintas que estamos guardando la información, pero tenemos solamente una lista. ¿Qué hacemos si queremos que esto sea como de manera como más, eh, no se renderé de manera innecesaria? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que podemos hacer aquí? Eh, usar un use callback para evitar que la función cambie cada vez que... Exacto. O sea, solamente cambia cuando la dependencia que tiene esa función realmente cambia. O sea, Súper. cuando los ítems cambian en este caso. Esa es una opción, ocupar un callback que solamente va a llamar la función dependiendo de cada dependencia. Eh, eh, o la otra opción sería ocupar un use memo también, que va a guardar en memoria los valores que están ahí. De hecho, le pregunté a ChatGPT y ChatGPT nos dijo, para optimizar esto, puedo ocupar un use memo en la lista. Y la lista nos está diciendo que tenemos que hacer exactamente lo que habíamos hecho. Filtrar los valores y en el use memo ocupar los valores cada vez que cambien los items o que cambie la query. Entonces vas memorizando los valores que están ahí. Evitas cambiar los valores cada vez que estén ahí. Entonces vamos a ocupar el use memo. Use memo. Ahí. Y con las dependencias de search query y items. Entonces, hice mal. Ya que hice mal. Search query. No estaba retornando. Silly me. Creo que eso es, ¿no? Ya. No sabe ocupar use memo, Cristian. Vamos a decirle esto que lo arregle. Ahí está. No sé qué fue. Pero esto debería seguir funcionando de la misma manera. Si uno filtra, si es dos agregamos, si es dos filtra. Esto está funcionando, y esto va a manejar esto de que solamente vamos a estar guardando esto en memoria, o también, como que decía Antonio, ocupar use callback en caso de cualquier cosa. Entonces eso va a evitar llamar la función más de una vez cuando sea innecesario. Falta un rato, gracias. Entonces,
habíamos dicho que le íbamos a preguntar a ChatGPT cómo lo haríamos. Entonces, aquí volvemos a, a Menti. Voy a volver a mandarlo en el chat. Y vamos a hacer una pequeña encuesta. Ya hablamos de cuál era la mejor forma, vimos los caveats de una, vimos los caveats de otra. Entonces, creo que la respuesta aquí es como muy, muy directa de lo que se puede y lo que sería mejor para poder llegar a una solución aquí. Entonces, la idea aquí era como discutir un poco más sobre esa referencia al DOM que estoy haciendo, esa referencia al DOM en el que estoy manipulando directamente, em, y, y, y si eso podría afectar de alguna forma como algún paradigma o algo de lo que estábamos aquí. Porque yo sé que hemos discutido varias veces JavaScript en el canal de JavaScript, cómo llegar a esta referencia, cuándo se ocupa y cuándo no se ocupa el useRef, y hay como algunas como opinión encontrada respecto a si es mejor o no es mejor lo otro. Entonces, bueno, la respuesta aquí nos dice que un solo estado y un filtro en memoria que nos pueda estar dando la información. Evitamos con esto dos fuentes de verdad, tenemos una pura fuente de verdad y estamos filtrando en memoria. Entonces, bueno, ya hablamos de eso. Y eso, bueno, ¿cuál era la idea de todo esto? Bueno, un debounce también sería interesante la solución. Bueno, ¿cuál era la idea también detrás de todo esto? Era con un concepto bien simple, ver posibles errores y posibles fallas que uno va teniendo constantemente en renderizar la información en React, cómo uno va manipulando la información y cómo uno va mostrando la información. Em, ¿Qué cosas afectan a otras? ¿Qué cosas podemos hacer para optimizar el código? Y el proceso como natural que uno va haciendo cuando uno va aprendiendo React. En la primera parte lo que hicimos fue filtrar el estado. Uno tenía algo que estaba buscando y uno tenía que filtrar el estado. Y lo primero que uno está buscando, lo que uno piensa es, tengo mi estado, entonces lo puedo filtrar, pero voy perdiendo la información que voy teniendo. Entonces tenemos que avanzar un poquito más. Entonces si tengo un estado y voy perdiendo la información, ¿puedo copiarlo? Sí, lo puedes copiar. Y eso podría funcionar. Y eso sería como alguien como que ya está como dándose cuenta de algunas de las cosas que están pasando, algunas cosas que podrían estar fallando. Y, y después últimamente ya es ocupar la herramienta como deberían ser como usadas, como uno sabe que asignar con esa memoria, no todo tiene que pasar por un estado si no es necesario, uno puede ocupar la función así de manera directa, y después de eso es analizar un poquito más y ocupar como como las funciones como más high level de aquí, que es como ocupar useMemo, empezar a optimizar. Es cómo es el proceso mental de cada uno en la forma en la que uno llega a resolver como problemas simples en React. Y sí, esto es una lista que muestra cosas, pero en React es muy normal hacer estas cosas, y algo que uno hace todos los días, como decíamos originalmente en el Word del principio, como que uno mostrar información es una de las cosas que uno más hace en el front, y mostrar información de manera ordenada y filtrar esa información es súper común. Entonces, mostrar algo así simple para poder entender los conceptos más complejos, la idea era que pudieran llevarse un mejor conocimiento de cómo React funciona, de cómo React interactúa también, y cómo hacerlo avanzar como desde como el nivel más simple hasta como el nivel como en el que creo que sería como el nivel óptimo para poder llegar a hacer algo así. Aquí podemos discutir un poco más sobre el tema de la referencia del useRef en vez de ocupar el otro valor, porque aquí estamos manipulando directamente el DOM en esta, con este useref, y ahí usted depende, y como decía, es algo que se tiene que discutir, de que si es el mejor approach o hay otra forma mejor que hacerla. Así que, eh, preguntas, dudas, sugerencias, alguna acotación que quieran hacer, eh, dejo el micrófono abierto, por si alguien quiere decir algo. ¿Alguna acotación al respecto, algo que quieran agregar? ¿No? Bueno, ¿qué les pareció la respuesta que dio ChatGPT? A mí me impresiona.
Me impresiona la capacidad que tiene esto de poder mostrar información. De hecho, me arruinó un poco en un momento porque yo quería llegar a esto eventualmente, entonces me descolocó un poquito de lo que yo quería llegar a hacer. Pero a mí me parece interesante ocupar esta herramienta para poder hacer cosas simples. Entonces, juguemos un poquito más con esto. Eh, can you add some style? Could you? Vamos a preguntarle. Amablemente, ya sabemos lo inteligente que es. eh, y si en algún momento llegan a dominarnos, no queremos que sepa que yo lo traté mal. No, está pensando. No pagué por place de esto, así que está más lento. Ay, no quiere pensar. Bueno, lo intentamos. No sé qué será esto. Ah, ahí está. Oh, está lento. Son basics CSS styles. Veamos que le agrega y cómo agrega el CSS. Eso es yo creo que es lo más interesante de ver cómo estas cosas van pasando. Ah, ya importó y lista. Bueno, está un poco lento, así que vamos a dejarlo para... Sí, tiene algo atrás escribiendo en tiempo real. Eh, ah, esto está muy lento, está muy lento. Vamos a ver si es que regenerando respuesta. Tal vez hay mucho tráfico. Sí, yo creo que hay mucho tráfico ahora. Lo agarramos en un buen momento de delante. Ah, no, mira, ahí está más rápido. Bueno, mucho más rápido. Ahí dejaron de ocupar. Ya sigo ocupando lo mismo. My list. My list guión bajo header. No sé si estoy muy de acuerdo con eso. Pero bueno, ya a ver. Intentemos después agregar esto. Y veamos qué pasa. Vamos a ir agregando las clases al tiro. A esto. Eh, my list header. Y ahí tenía el input. Ya. Ahí tenía un botón. Ya. Y aquí tenía my list items. Esto no sé si va a quedar exactamente como lo tenía planeado ChatGPT, pero bueno. Y a ver, veamos qué hace. Ay, mira si tiene para copiar el código aquí. Entonces vamos a agregar mylist CSS. Y tenemos que importarlo, ¿cierto? Import mylist CSS. En my. Ah, no, en mylist. ¿Y eso esto? ¡Ah! Mira. Bueno, no es responsive, ya nos dimos cuenta. Ah, pero ese botón era el que estaba antes. Bueno, ChatGPT es una herramienta maravillosa que te sirve como para ciertas cosas, así que, bueno, bienvenido a ocuparlas, bienvenido a ocuparlas como herramienta para poder apoyar también tu proyecto, pero siempre véalas con un ojo crítico las soluciones que les van dando. Así que vamos a dejar de compartir pantalla y ahí está. Ay, tenía la pantalla muy arriba. Bueno. Muchas gracias. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, yo voy a hacer un dump de lo de ChatGPT, voy a dejarlo en un note para que puedan ir revisando con más tranquilidad qué respuestas dio. Em, y espero que hayan encontrado interesante esta charla. Como
cómo ir analizando las cosas que van pasando en React y cómo ocupar ChatGPT como una herramienta de apoyo a las cosas que vamos haciendo día a día. Entonces, a una de las cosas que alguien dijo en un principio, buscar en Stack Overflow. Tal vez ahora Stack Overflow no es la solución para todas las cosas, sino que podemos empezar a ocupar ChatGPT como este patito de hule en el que vamos a irle preguntando cosas y vamos generando una conversación y se va acordando de lo que estamos conversando constantemente y uno puede volver a esas conversaciones. Entonces, ocupemos esta herramienta, no le tengamos miedo a ocupar esta herramienta, siempre podemos ocuparlas como referencia y ir como mejorando nuestro código y cuestionando también lo que va respondiendo, sino tenerlo como un compañero más en el que siempre va a entender lo que estamos hablando constantemente. Así que bueno, espero que hayan entendido un poquito más de cosas de React, haber podido como indagar un poco más a fondo por qué se ocupan ciertas cosas, por qué tenemos que hacer alguna referencia y cómo llevar a cabo algo tan simple como una lista a veces puede llevar, si no nos dimos cuenta, una hora en hacer una lista y irla explicando constantemente. Entonces, muchas gracias por participar y nos estamos viendo el otro jueves. Así que muchas gracias.